La industria de Venture Capital en América Latina ha pasado por unos muy buenos años, como en 2021, cuando se recaudaron más de 15.000 millones de dólares para la región de América Latina. Y después ha pasado por unos años que algunos califican como un verdadero bear market. El año pasado, el 2024, por ejemplo, según datos de LAVCA, se invirtieron en Venture Capital de América Latina poco más de 4.000 millones de dólares, un leve aumento con lo que fue el año 2023. De todas maneras, siempre está la pregunta entonces, ¿va a haber, hay luz al final del túnel para la industria de Venture Capital en América Latina? Para profundizar sobre ese tema estoy con Joaquín Stevens, cofundador y general partner de Platanus en Santiago de Chile. Muchas gracias por acompañarnos en Bloomberg en español. Háblanos un poco sobre eso. ¿Qué creen que ustedes? ¿Hay luz al final del túnel o seguirá este bear market? Yo creo que depende hacia dónde lo miramos. Si lo miramos desde el lado, desde el punto de vista de los fundadores o de los fondos. Desde el punto de vista de los fundadores, yo creo que hay una reactivación. Están empezando a recibir capital, los fondos están volviendo a invertir, pero estos son los fondos que tienen capital disponible, el dry power que les dicen. Entonces esos fondos pueden seguir invirtiendo. El problema pasa más que eso falta para reactivarse, nuevos fondos que estén levantando capital. ¿Por qué? Porque esos fondos que levantan capital levantan con LPs, con los limited partners, que son inversionistas que invierten en los fondos, y ellos solo van a invertir en medida que van recibiendo retorno. Y si bien se están reactivando las inversiones en Venture Capital, faltan los exits. Entonces, a medida que no hayan exits, que no hayan adquisiciones, que no hayan IPO y que no le empiece a llegar retorno a los inversionistas, esos inversionistas en el fondo están más reticentes a volver a invertir en fondos de Venture Capital. Entonces, hay como un espacio de tiempo donde todavía hay fondos que tienen inversión, o sea, que tienen poder de inversión para invertir en startups, y hay otros fondos que son los más consolidados, que igual pueden levantar y están levantando. Nosotros, por ejemplo, estamos levantando, entonces hay otros que pueden invertir, pero no hay un exceso de capital como hubo. Profundiza un poco sobre eso mismo que mencionas, que no hay IPOs, no hay salidas en la industria. ¿Por qué no están ocurriendo? Principalmente pueden haber varios motivos. El mercado de capital en América Latina no es el mismo que Estados Unidos. Las transacciones que se hacen son menos, y todo esto son negocios nuevos. Al final, muchas transacciones que se dan en Estados Unidos tenemos que pensar que son ya empresas que en su momento fueron startups, que ahora son gigantes. O sea, estamos hablando de, claro, de Apple, de Google, de todos estos gigantes, que ahora ellos son los que más manejan las compras de software y las compras de startups. Entonces, son otras startups que crecieron y empezaron a adquirir. El clásico ejemplo que tenemos nosotros es Corner Shop, que lo compró Uber. Entonces, viene una primera fase, que es la que se está cumpliendo ahora, que son startups que empiezan a crecer, que son gigantes, que tenemos ahora los Rappi, los Nubank, que ellos deberían empezar a comprar startups, empezar a generar este ciclo. Y eso es lo que se está viendo, pero todavía falta muchas más startups que lleguen a ese nivel, que empiecen a comprar en el fondo otras startups y otras empresas. Eso por otro lado, por un lado. Y lo otro, que hay un poco una dicotomía entre dónde se meten las startups en Latinoamérica y las grandes, en el fondo, industrias de Latinoamérica. Si uno se fija en Latinoamérica, las grandes industrias son minería, agricultura, y después cada país tiene su industria. Por ejemplo, México manufactura, en Chile agricultura, y las startups generalmente no se están metiendo en esa industria. Entonces, por un lado tenemos empresas que le está yendo bien, que son exitosas, pero las grandes empresas de Latinoamérica, en el fondo, son otros negocios. Entonces, ¿por qué van a adquirir esos negocios? Entonces, también hay una diferencia entre, claro, dónde se está moviendo la plata en las grandes empresas, las grandes corporaciones, y dónde están surgiendo esas startups. ¿Y cómo se hace esa comunicación entonces entre esas grandes empresas de América Latina que están en industrias como, por ejemplo, recursos naturales y las startups que no están en esas industrias? Es un tema porque tiene que partir de la base, o sea, tiene que partir fundadores que estén interesados en meterse en esa industria, nuevas tecnologías para crear esas empresas. Entonces, ese es todo un tema gigante. Pero si uno se fija, por ejemplo, los unicornios en Latinoamérica generalmente son retail y banca, fintech, que son en el fondo industrias que también son gigantes en Latinoamérica y que van comprando estas industrias, y que van comprando en el fondo estas empresas. Esos son como la mayoría de los exits y los unicornios que hay en Latinoamérica. Pero el resto no se ven muchos unicornios en otras grandes industrias en Latinoamérica. Entonces, por eso yo también creo que ahí falta en el fondo un proceso que es cosa de tiempo, donde otras empresas más establecidas, grandes, con hartos capitales y hartos flujos de caja en Latinoamérica, puedan comprar en el fondo startups que sean en el fondo útil para su negocio o que quieran expandir su negocio.
Cuéntame sobre Plátanos. ¿Están recaudando más capital? Porque tengo entendido además de que ustedes no están en las fases más adelantadas de las startups, ustedes están en lo que es semilla o pre-semilla. Cuéntame un poco más. Si nosotros, claro, invertimos claramente en la primera etapa, o sea, somos el primer ticket institucional o casi el primer ticket institucional, es decir, de un fondo que invierte en las startups. Entonces nosotros al final, ¿qué vemos? Vemos equipos de fundadores que están partiendo o tienen un poco de tracción, tienen un par de ventas, por ejemplo, 10.000 dólares mensuales, te diría que hasta 25.000 dólares mensuales de ingresos, de dólares, 25.000 dólares. Y eso en el fondo nosotros nos enfocamos a lo largo de toda Latinoamérica hispanohablante. Entonces nosotros somos un poco los primeros en la cadena de fondos. Y eso es estratégico. Al final, y conectándolo con lo que hablamos anteriormente, al final el Venture Capital se basa en comprar muy barato, obviamente, y después vender caro. En este caso es comprar una participación de una startup muy barata y después venderla en el fondo o salir en un IPO o salir en un exit del fondo, que es cuando otra empresa va a comprar a esa empresa. Y no estamos viendo muchos exits, no estamos viendo estas compras. Entonces una estrategia de nosotros es salir en secundaria, que es básicamente salir en el fondo no al final, no cuando la startup se venda a otra compañía, sino que entre medio venderle nuestra participación a otros fondos o otros inversionistas que quieran entrar en la startup. Esto generalmente se da cuando la startup levanta capital. Cuando la startup levanta una ronda, le está yendo bien, está trayendo inversionistas y generalmente el Venture Capital tiene bastante marcado cuánto porcentaje uno se diluye en cada ronda. Entonces, por mucho que uno quiera aceptar muchos inversionistas, el cap table, las acciones que uno puede entregar son limitadas. Entonces, cuando hay muchos inversionistas queriendo entrar, obviamente ahí se da la opción de, oye, yo que estoy acá en la inversión, quiero vender mi participación. Y eso es lo que uno juega. Ahora, el Venture Capital es tan riesgoso que uno necesita que la inversión en el fondo que uno hace de buenos múltiplos. O sea, de un múltiplo, una inversión exitosa, de un múltiplo de 10 por 20 por 50 por la inversión. Y para que eso de en secundarias y no el exit final, hay que invertir muy temprano. Claro, porque si no es como que entraste tarde cuando ya estaba un poco más caro. Claro, si yo entro en una serie A, al final generalmente después de ronda en ronda se van a duplicar o se van a triplicar la valorización, entonces yo voy a hacer un por 2 considerando la dilución, o voy a hacer un por 5 después de la siguiente ronda, entonces no es el fondo lo que uno espera. Entonces, en cambio, cuando uno invierte al principio, la mayor multiplicación de valor en la valorización de la startup se da al principio, entre la serie presemilla y la semilla, y entre la semilla y la serie A. Entonces ahí es donde nosotros estamos captando. Cosa que después yo pueda salir en una ronda secundaria. Entonces yo no necesito esperar un unicornio. O sea, si tengo un unicornio, excelente. Pero yo puedo salir en una buena venta, una buena serie A, por ejemplo, como la de Toku. Toku es un muy buen ejemplo como de manual de cómo a nosotros nos funciona este modelo. Yo puedo salir en una ronda de Toku a una valorización que el fondo donde está Toku se paga absolutamente y le da muy buenos retornos. Entonces, el monto de inversión de ustedes es bastante pequeño, ¿no? ¿Cuánto es lo que colocan como un ticket promedio? Nosotros partimos invirtiendo 50.000 y terminamos el semestre pasado, estábamos invirtiendo 200.000 dólares. Entonces nosotros ahora también esa es como lo que colocamos, entre 50.000 y vamos a empezar a invertir hasta 500.000 dólares. ¿Y están, me dijiste, levantando nuevo capital o creando un nuevo fondo? ¿Qué me puedes decir sobre eso? Ahora estamos levantando nuevos fondos para seguir con esta estrategia. Nuestra idea es seguir con inversiones en Latinoamérica hispanohablante. Algún día entraremos a Brasil. Quizás será con este fondo, quizás será con el siguiente, pero por ahora nos mantenemos en Latinoamérica hispanohablante con la misma tesis. Nosotros invertimos en startups tecnológicas con un cofundador técnico en etapas iniciales a lo largo de Latinoamérica hispanohablante. Y para invertir en tickets, tickets entre 50.000 y 500.000 dólares en fases súper iniciales. Tú comentaste el caso de Toku, que es una startup que ha estado un poco bastante en las noticias porque hicieron una serie A levantaron más de 40 millones de dólares, un monto muy grande para lo que es una serie A típicamente, y además liderada por mujeres. Creo que es el primer caso de una serie A tan grande liderada por mujeres. Cuéntanos un poco más. Toku está fundada, son 2 mujeres y un hombre, entonces será más interesante todavía. Y es una fintech. En el fondo lo que hacen, partieron como un producto sobre todo enfocado en cobranza de pagos recurrentes, cómo hacer la cobranza, y luego se fueron moviendo a todo el sistema, o sea,
la ayuda para no solamente cobrar, sino que pagar en el fondo payments de toda una empresa. Y ahí han sacado muchos productos y ahora básicamente es como toda la integración de pago, no solamente cobranza, sino que dispersión de pagos para las empresas. Al final acuérdate que nosotros cuando invertimos en etapas muy iniciales. Entonces, a diferencia de un inversionista que entra después, que puede analizar cómo le ha ido la empresa, cómo ha ejecutado, cuántos ingresos tiene, cómo se ha entrado en el mercado, cuál es el pipeline de los clientes. Al final, todo eso nosotros como no tenemos cómo verlo tan claro. Nosotros al final lo que vemos es un equipo que tiene una idea, que tiene una historia por detrás y al final es básicamente creer en lo que están haciendo. Lo más probable es que pivoteen, al final pivotean en el fondo que van a cambiar de rumbo en lo que están haciendo. Entonces al final nosotros lo que tenemos que enfocarnos en el equipo. Y uno obviamente hace preguntas del mercado, hace preguntas de cómo han ejecutado, pero todo eso está enfocado más o menos en cómo piensan los fundadores, cómo van a crear un negocio que sea gigante de aquí a 10 años. Lo que vimos en ellos al final era eso, era un equipo muy bueno, un equipo al final de 3 personas súper buenas, con un cofundador técnico que era Enzo, una máquina en ventas que es la Fran, y una máquina que es la Cristina, en el fondo una máquina para ejecutar todo y con un hambre de ejecutar y de comerse al mundo, que es lo que uno busca. Y eso es lo que a nosotros nos interesó al final. Pero ellos estaban partiendo, tenían ya un poco de tiempo, tenían ya un par de clientes, pero estaban realmente como en pañales. O sea, no es que uno pudiera decir, ah, sí, esta es la empresa. De hecho, entre medio pivotearon, fueron encontrando. Al final lo que uno se fija es cómo ellas, en el fondo, les tenemos fe de que van a construir, en el fondo, un negocio gigante. Entonces, Joaquín, la lección de todo esto es que hay que enfocarse más en el capital humano, más que el modelo de negocios en las startups. Absolutamente. O sea, es básicamente el capital humano. De hecho, uno se enfoca uno pregunta sobre el modelo de negocio y habla sobre el modelo de negocio porque eso te indica cómo piensa el fundador, más bien. Pero ni él, ni yo, ni el fundador, ni yo, o sea, de partida, si es un negocio nuevo, por ejemplo, el clásico ejemplo de Airbnb. Nadie apostaba por Airbnb porque se le criticaba ese modelo de negocio, porque el modelo de negocio no existía. Entonces, como yo, el fondo, como inversionista, voy a tratar de decir, ah, sí, acá hay un mercado. Si no existía el mercado, porque lo creó Airbnb ese mercado. Uno podría extrapolar algunas situaciones diciendo que cuánta gente va a los hoteles y se va a meter para acá, pero es un modelo, en el fondo, como absolutamente nuevo. Lo que uno hace es tratar de ver si el fundador en el fondo tiene una claridad mental. O sea, si a él se le ocurrió ese modelo, o sea, se está pensando si tiene una buena idea, si hace sentido, si la pensó suficientemente bien, si hizo los cálculos. Entonces, todo eso te indica un poco cómo piensa el fundador. Entonces, tampoco no es como tan como uno dice que tú solo apuestas en el fundador, y no te fijas en nada del resto. Sí, uno también se fija en el resto, pero generalmente eso el resto te habla cómo piensa el fundador. Y mi última pregunta, Joaquín, ¿vienen más Tocus, o sea, más series A grandes con montos que están fuera del promedio o va a volver un poco a lo que era antes? Vienen más, obviamente siempre van a haber, esperemos que estén en nuestro portafolio, nosotros creemos que tenemos startups que van encaminadas a eso, pero los tiempos son distintos igual. Al final, Toku tuvo un impulso inicial, sacando de lado de que son muy buenos fundadores, ellos hubieran hecho Toku el 2021 o el 2020 o hoy en día, pero igual era otro momento. Entonces Toku tuvo un impulso inicial en el fondo para levantar capital, que obviamente da un empujón también. No soluciona todo, pero da un empujón. Y ese ahora es mucho más difícil. Entonces ahora en el fondo, startups que quizás antes en el 2021 hubieran levantado, no sé, 5 millones, hoy están levantando 2. Entonces obviamente, si bien el capital no es todo, sí ayuda o no ayuda. Entonces vienen Tocus, pero vienen más difícil y vienen más lento. Joaquín Stevens, cofundador de Platanus en Santiago de Chile. Muchas gracias por habernos acompañado en Bloomberg en Español. De nada, muchas gracias por la invitación.